para que la gente se concientice de que nosotros no somos unos seres inútiles. Si una persona quiere vincularse al tema de la educación, inmediatamente le ponen obstáculos que Fran, bienvenido a un nuevo episodio de Adopta un Plan, un espacio en donde buscamos historias de éxito y voces que inspiran. En el día de hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al doctor Carlos Horacio García Serna, un reconocidísimo abogado prestigioso y una persona que no se cansa de inspirar vidas. Así es, Carlos Horacio, desde hace más de 30 años que te conozco y desde que tengo memoria, siempre has tenido un ideal claro y es defender los derechos y promover la inclusión de las personas con discapacidad. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de conocer tu trayectoria y esos hitos más significativos en tu vida que has tenido en pro de esta comunidad. Bienvenido, Carlos Horacio. Gracias, Francesco y John, y yo les quedo muy agradecidos y les estoy gratamente reconocido por esta invitación. Quiero y creo realmente satisfacerlos a ustedes y espero que no sea la primera ni única vez. Gracias, Carlos Horacio. De hecho, hay que mencionar lo que es nuestro primer invitado y desde aquí empieza toda una saga completa de invitados, de entrevistas, que es la nueva etapa de Adopta un Plan. Los episodios anteriores nos vieron a nosotros compartiendo nuestras historias, pero a partir de ahora van a encontrar muchas historias que los van a inspirar. Así es, y como hemos visto, Carlos Horacio, queremos conocer también tu historia, que nuestros oyentes puedan conocerte desde la parte también del ser, del hacer y del tener. Cuéntanos un poco tu historia de vida, Carlos Horacio, en tu infancia, y cómo fue esa etapa y de pronto cuáles eran los pensamientos que más te marcaban de cara a quien te proyectabas como de pronto eres hoy en día. Bueno, yo soy de un municipio de Caldas que se llama Aranzazu. Nací en el año de 1950 y realmente fue para mí un municipio en donde me inspiró muchas cosas, a pesar de que yo poco salía de mi casa. Sin embargo, los ecos de los muchachos y de las demás actuaciones que se pudieran presentar me inspiraron mucha cuestión. Posteriormente fui a la Escuela de Ciegos de Medellín, la Escuela de Niños Ciegos y Sordos de Medellín, en el año de 1958. Fui yo allá y eso me inspiró muchas cosas, porque resulta que yo tenía amigos y tenía compañeros también que me inspiraron demasiado en todo esto. Y yo desde un comienzo tuve mi deseo terminar mi primaria, mi bachillerato. Entonces comencé mi primaria en la escuela, como les digo, en el instituto, y posteriormente pasé al liceo de la Universidad de Antioquia, en donde terminé bachillerato con honores. Realmente fui una de las personas, fui el mejor estudiante del colegio en ese año y me condecoraron con la medalla Martín del Corral. Posteriormente comencé a estudiar Derecho en la Universidad de Medellín, en donde terminé en el año de 1974, y de allí en adelante seguí también estudiando y trabajando. Primero estudié en la Universidad Libre una especialización en Derecho de Familia y una maestría. Posteriormente trabajé también, estudié en la Universidad del Rosario, en donde hice una especialización en Derecho Público. Posteriormente en la Universidad Nacional, en donde estudié Derecho Derecho Internacional, y posteriormente también Derecho de Familia. Y más adelante, en el año de 1990, comencé a estudiar una maestría en Derecho en Educación en la Universidad Javeriana. También al principio trabajé en el Instituto Nacional para Ciegos. Allí fui jefe de personal, secretario general,
rector, director muchas veces en cosas que me hacían que el director no podía, entonces lo reemplacé. También fui coordinador de personal y fui también jefe de la oficina jurídica entre el año de 1990 y 95. Entonces realmente fue una época en donde sí me inspiró mucho todo lo que yo hacía, pero además también me permitió conseguir muchas cosas que tal vez no podía en esa época alcanzar. Eso me podría yo decir que me inspiró todo esto. Así es, y nos muestras una visión, digamos, y una trayectoria muy importante y muy impresionante que te ha permitido destacarte. Quisiéramos conocer de viva voz tuya también, ¿cuál consideras que fue de pronto esa experiencia que fue un punto de inflexión que te marcó para despegar en tu carrera profesional en pro, desde la parte jurídica también y desde la parte de la inclusión de las personas con discapacidad? Bueno, realmente como les conté, yo comencé a estudiar, a la parte jurídica, la comencé en el año de 1981. Estuve hasta 1986 en el instituto como jefe de oficina jurídica y posteriormente salí del instituto y ya me dediqué fue a la parte de docencia. Quizá esa fue la razón por la cual me inspiró a estudiar educación en la Universidad Javeriana. Comencé en la Universidad de los Libertadores y posteriormente también en la Universidad del Área Andina. Después trabajé también en la en la Fundación, la Fundación Universitaria Monserrate. También estuve en la Universidad Central, donde estuve 10 años, en la Universidad de La Salle también, en donde estuve 25 años. Y bueno, y fue todo un periplo grande, pero donde más me entusiasmó a mí la cuestión de que debía estudiar más educación fue en la Universidad Libertadores. Don Carlos Horacio, nosotros vemos que tienes todo un recorrido en varias universidades del país, una oportunidad que muy pocos tienen a veces. Desde tu perspectiva y conocimiento de estas universidades, yo por allí veía que estudiaste en la Universidad de Medellín, en la Universidad Nacional, en la Universidad Javeriana, en la Universidad del Rosario, como nos comentabas ahorita, en la Universidad Libre. De todas estas universidades, y creo que entre otras, que has tenido incluso la oportunidad de trabajar, ¿cuál crees que está más avanzada en el tema de la inclusión, de la educación con inclusión? Porque es un tema muy difícil que hoy en día pocos se atreven a abordar. Todos creen saberlo, pero en la práctica estamos muy distantes de ello. De esas 5 universidades, ¿cuál fue la que más lo enamoró en ese sentido? La Universidad de La Salle, sin duda. La Universidad de La Salle yo tuve oportunidad de estudiar mucho lo que fue los estudiantes. También tuve oportunidad de conversar mucho con los profesores y eso me inspiró a mí a continuar más fuertemente analizando el tema de la parte estudiantil. Entonces yo creo que sí fue la Universidad de La Salle, sin duda. Sin duda. Y, por ejemplo, hablamos de universidades tanto privadas como públicas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia hoy en día entre la universidad pública y privada en términos de la inclusión? No, realmente hay mucha diferencia entre la universidad pública y la universidad privada. Realmente a uno lo cotizaban mejor en la universidad privada, sin duda. La Universidad Javeriana, también estuve yo 2 años allá, y me inspiró mucho también la amabilidad de la gente, también la circunstancia de que un profesor era invidente, Rafael Campo Vázquez, que fue posteriormente decano de la Facultad de Educación. Eso me fue muy favorable también. Y la Universidad del Área Andina, igual cosa. Yo también tuve oportunidad de estar con el doctor Pablo Oliveros, también con el doctor Gerardo Iván Mosquera, con la profesora Rosemary Vázquez. Bueno, un cúmulo muy grande.
Entonces realmente no hubo ninguna diferencia en ese aspecto en la Universidad Nacional también, con el doctor Rengifo, con el doctor Vázquez, con el doctor Guerra, en fin, hubo profesores que marcaron para mí una impronta grande. En esa experiencia que tú nos cuentas, en estas diferentes reconocidas instituciones de educación superior, ya de cara con los estudiantes, cuéntanos un poquito más de ese día a día, del rol, de cómo era esa comunicación con ellos, de cómo era impartir ese aprendizaje y de pronto qué experiencias gratificantes tuviste con ellos que nos puedas compartir el día de hoy. Bueno, realmente la comunicación entre profesor y alumno era muy igual. Yo observaba que los profesores me trataban tal cual estaba con ellos y participaba, en fin, era una participación muy fluida, muy fluida. Después con estudiantes también fue muy interesante porque yo era el único invidente ahí. Fue muy gratificante, así como cosas que yo me acuerde, no, realmente es que era tal cual la comunicación con ellos que no existía ninguna diferencia y como que ninguna cosa importante que resaltar. También tienes una entrevista en YouTube donde cuentas un poco tu experiencia en el día a día con los alumnos y ahí cuentan también de tu esposa que te acompaña en los exámenes donde nadie se puede copiar y es un brazo derecho para apoyar también el ejercicio de evaluación de los estudiantes. ¿Cómo fue esa experiencia allí? Sí, una de las cosas que le hacían resaltar a uno los decanos y los mismos profesores era qué hacer con respecto a las evaluaciones. Inicialmente me colaboraron mucho los secretarios generales de las facultades. Posteriormente, viendo que había como cierta resistencia para algunos profesores, alguna pereza como de colaborarme, entonces yo me convencí de que era necesario como que fuera más enfática esta cosa y yo hice que a partir del año de 1990 Gloria, mi esposa, me colaboraba. Entonces cada vez que hacíamos quiz, cada vez que hacíamos exámenes, ella siempre me cuidaba y realmente fue una cuidadora o una vigilante muy eficiente. Los muchachos decían que eran más cuidados que un banco. Esa fue una de las anécdotas que yo resalto en este sentido. Y realmente la mayoría también inicialmente yo hice los exámenes, sobre todo en la Libertadores, exámenes orales, pero eran tan cansones, yo no sabía qué hacer, sobre todo los muchachos y muchachas me permitían que el profesor, que por qué no me ayuda, en fin, y eso me cansó. Y entonces esa fue una de las cosas para que yo le dijera a Gloria que me acompañara en los exámenes. Pero a partir de lo que nos comentas, ¿crees que hace una falta de conciencia o de colaboración por parte de las personas que se vinculen un poco con el tema? Es decir, nosotros estamos acostumbrados que todo lo hacemos fácilmente y en un aula de clase, obviamente los estudiantes están acostumbrados a otro tipo de prácticas. ¿Cree que hace falta apoyo por parte de la sociedad? No, sin duda, en las mismas universidades. Ya les decía ahora de que al principio los profesores me colaboraban, pero ya después le decía a los mismos, y ya les decía, ¿por qué no le dices a X o Y personas que te colabore, que ellos están descansando? Entonces eso me inspiró a mí y eso fue una de las cosas difíciles que yo tuve que afrontar. Y ya le digo, lo pude superar gracias a la colaboración de Gloria, mi esposa. ¿Cómo fue esa experiencia en el transporte de cara al ejercicio de tu profesión? La facilidad de desplazamiento, de tránsito para que pudieras llegar a las diferentes instituciones donde impartías tus clases. Bueno, inicialmente lo hacía en bus, después en taxi y finalmente lo hacía también en taxi o en bus también. Entonces iba yo de aquí, afortunadamente procuraba yo que la universidad me quedara cerca. Entonces, por ejemplo, en la universidad en la Libertadores, quedaba inicialmente primero lo que fue con subsidio, allá en la clínica, en las facultades religiosas de la Javeriana, no me quedaba tan distante, entonces iba solo, y posteriormente me colaboraron, eso sí, las muchachas
me colaboraron mucho, mucho, mucho. Me traían, me llevaban hasta cierto sitio y entonces ahí me venía solo. Por ejemplo, cuando ya nos pasamos para la 1316 con 64, entonces ya me colaboraban mucho las muchachas para subir allí a un sitio que se llama Colombina. Entonces ya llevaba Colombina y ya me venía yo solo. Pero inicialmente hacía eso. No fue muy complicado, no, realmente no fue muy complicada la situación de uno subir y bajar y también estar muy presente con respecto a lo que era el transporte. En Libertad, en La Salle también muchas veces las muchachas y muchachos me colaboraban. Yo estuve, fue la mayor parte del tiempo en las facultades de la Candelaria, del barrio de la Candelaria de La Salle. Y allí bajábamos a la 10ª, bajaba con 2, 3 muchachos y me ayudaban a tomar el transporte. Generalmente era de noche. Entonces me venía y le decía yo a un chofer o al pasajero que me bajara en la 60 con 90 y me bajaban y también no tenía ningún problema en venir aquí. Carlos Horacio, nos vamos a volver un poquito en el tiempo y para las personas que nos están escuchando y no conocen de pronto su historia de vida, ¿en qué momento pierde la visión Carlos Horacio? Yo pierdo la visión a los 5 años. Pierdo la visión a los 5 años. Y a raíz de eso, pues causó mucha tristeza en mi casa y fue muy complicado. Y mi papá después, por ahí cuando ya tenía los 8 añitos, se dedicó a mirar a ver qué podía hacer, si educarme, porque en esa época lo que eran las personas invidentes y los sordos se educaban, pero eran con mucha dificultad. Entonces en Aranzazu fue muy difícil porque, por ejemplo, un sacerdote que era cuñado de un tío mío, le dijeron, no, es que en Manizales van a construir y van a fundar una escuela para ustedes, entonces no los lleven allá. Entonces eso repercutió un retraso un poquitico en la cuestión de los ciegos y sordos. Y posteriormente un hermano de La Salle, tenía una sobrinita que era sorda. Entonces dijo, sí, en Medellín perfectamente se pueden educar y es muy bueno, yo soy muy amigo del vicerrector. Entonces, eso sirvió para que en el año de 1957 me vincularan al instituto. Estamos hablando de 1957. Hoy, pleno 2023, ¿considera que hemos dado pasos sobre ese aspecto o todavía tenemos mucho atraso? No es mucho el atraso que todavía hay, mucho. ¿En qué sentido? Si una persona quiere vincularse al tema de la educación, inmediatamente le ponen obstáculos, que usted cómo va a hacer para las matemáticas, y había razones, pero tampoco eran tan fuertes esas razones, porque muchas veces uno le decía, uno tenía que constituirse inclusive como profesor de ellos, de los mismos profesores, y aceptaban las regañadientes. Pero yo, por ejemplo, tuve profesores muy extraordinarios, por ejemplo, como don Gabriel Hoyos Vallejo, como Gilberto Muñoz Casas, extraordinarios, que habían sido discípulos de personas invidentes. Entonces ya era más fácil la situación, pero todavía sigue siendo muy difícil, le ponen mucho obstáculo a las personas con discapacidad, muchos. ¿En qué se diferencia? ¿Qué hay hoy que no había en 1957? Bueno, en 1957 realmente la cuestión de las matemáticas era una cuestión muy difícil porque hacía que uno, por ejemplo, tuviera que colocar un cuarismo y tenía que ubicarse también con el braille. Entonces eso dificultaba mucho. Pero posteriormente ya con la invención del ábaco, el ábaco es un aparato de matemáticas que permite que uno pueda habilitarse más fácilmente, y eso permite que las personas con discapacidad puedan transcribir más fácil los temas y transcribir más fácilmente los exámenes y llevar una vida mucho más activa en la universidad. Entonces, en ese aspecto ha habido ciertos avances.
En el aspecto de la química y de la física también un poquito de dificultad, porque los profesores le decían a uno que no debía estudiar esas carreras y que cómo iban a ser esas materias para poderlas ver. Entonces le ponían obstáculos y todavía como que sigue habiendo en ese aspecto dificultades. Evidentemente, estos desafíos te han impulsado también en pro de generar inclusión con la comunidad de discapacidad visual. Pasemos un poco también a la parte de la experiencia profesional, y es que no menos has tenido reconocimientos muy importantes y has trabajado no solo en pro de Colombia, sino Latinoamérica. Pero empezamos por Colombia y por este país, y es que has tenido la oportunidad de trabajar con el INCI, el Instituto Nacional para Ciegos, y desde diferentes frentes, desde consejero jurídico, pero también desde el secretario general. Tuviste la oportunidad también de ser director de seccional de la sede de Caldas en Risaralda, y también a nivel nacional como director encargado. Cuéntanos, Carlos Horacio, un poco sobre esa experiencia, cómo eran en ese momento las barreras y los retos y los aportes que para ti de pronto más fueron más importantes y que más marcaron en ese transcurrir dentro del INSI. Bueno, realmente el Instituto Nacional para Ciegos fue un instituto que se encargó de coordinar todas las políticas relacionadas con limitación visual en el país. Una persona quien fue director y fue muy amigo mío posteriormente, Hernando Pradilla Cobos, fue quien creó el Instituto Nacional para Ciegos. Entonces, a raíz de eso, fue incrementándose más la integración, como se llamaba en esa época, no inclusión. Entonces, a partir de esa integración de las personas con discapacidad visual, fue haciéndose más y más, y entonces uno colaboraba en las distintas clases. Yo estuve al principio en la Universidad Pedagógica Nacional y les inculcaba a las niñas que eran programas de peritos y de expertos, y entonces a las niñas les inculcábamos todo eso, y muy aterradas ellas, pero inculcamos estos temas. También, por ejemplo, a nivel de Colombia, tratamos también con los compañeros de Cuerpo de Paz, porque nosotros tuvimos unos compañeros de Cuerpo de Paz en el INSI en Risaralda. Tuvimos la oportunidad de conversar con ellas y íbamos a los distintos municipios, y allá en los colegios, en los hospitales, en las alcaldías, dictábamos charlas para que ellos se empaparan quiénes éramos nosotros, porque en esa época inclusive todavía había mucho desconocimiento. Entonces lentamente se fue abriendo paso, y en el año de 1993-97 el Congreso de la República promulgó una ley que fue la Ley 361, que nos permitió la cuestión de la integración y de la inclusión. Después vino en el área colombiana, pues miramos de que habíamos necesidad de insistir mucho en esa situación, o sea, que deberíamos insistir mucho en que los ciegos éramos personas, pues la única discapacidad visual que teníamos, era la visual. Entonces eso permitió también que lentamente, con el conocimiento de las personas, nos fueran incluyendo ahí. Buenísimo. Y es que hablamos de una transición donde empezamos por un plan de integración desde el INSI, y hoy manejamos diferentes políticas públicas que hablan de la inclusión. Pero en el día a día, ¿cómo ves tú esa inclusión social en la práctica de la sociedad? Es decir, en los diferentes lugares a donde nos desplazamos, o con las diferentes herramientas tecnológicas que utilizamos. ¿Cómo consideras que de pronto hoy se vive el día a día de una persona con discapacidad visual? Y de pronto, ¿qué retos también dices tú necesitamos seguir trabajando en pro de esto? No, realmente en ese sentido hay que insistir mucho, porque si bien es cierto, pues se ha avanzado, hay muchas las cosas que faltan. Por ejemplo, la cuestión de transporte. Se padecen muchas dificultades en el sentido de que una persona se quiera movilizar solo, y entonces en todo momento le están impidiendo, que no puede viajar solo, que cómo así, que cómo es posible que lo dejen salir. Entonces, muchas circunstancias. Por ejemplo, ya más adelante a uno le están inculcando circunstancias, por ejemplo,
en la parte de estudios también están insistiendo mucho en eso, pero ya le digo, en ese sentido sí se ha progresado. También, por ejemplo, en aras de poder avanzar, por ejemplo, en la cuestión de la gente en general, hace falta mucho más concientización, sensibilización y concientización para que este tipo de personas no sean tan desprotegidos como lo son. Con respecto a ello, y hablabas ahorita de reglamentación, ¿crees que hace falta más leyes que regulen este tipo de comportamientos? Pues yo creo que no tanto leyes, porque la ley 161 es una ley que abarca muchos temas, una ley que tiene 74 artículos y que nos permite deducir y sacar mucho, porque no solamente se dedican a la educación, sino a la rehabilitación, el bienestar social. Entonces, mucho lo que tienen. La ley 1618 del 2013 también abre muchas, no es tan concreta para las personas con discapacidad visual, pero sí abre muchas puertas. Yo creo que lo que hay que insistir mucho es que el gobierno en general debe aportar muchas herramientas para que las personas con discapacidad las conozcan. ¿Y solo las personas con discapacidad o la gente en general? La gente en general. Porque es que uno ve y hasta ahora yo creo que nos estamos enterando de que existen unas reglamentaciones, hay mucho desconocimiento al respecto. Sí. Creo que falta socialización de estos reglamentos. Todos esos temas es importante. Yo creo que tanto leyes no, ya, yo creo que son suficientes. Pero sí que estas leyes que hay las difundan, las divulguen al máximo para que la gente se concientice de que nosotros somos unos seres inútiles. Entonces hay que trabajar mucho en ese sentido. Quizá ya nos vamos a morir nosotros y eso no vamos a conseguir muchas cosas, pero sí hay necesidad de recabar mucho en todos estos aspectos. Pero ¿será que no tiene la importancia o no habrá el interés de la sociedad en conocerlo? Interés también y no le declaran la importancia que tienen. Es decir, se ha recabado mucho. Ahora, por ejemplo, se habla sobre el Ministerio de la Igualdad y crear un viceministerio de discapacidad. Pero yo creo que si no divulgan más estas leyes, no, por ejemplo, también que hayan muchos, bueno, ya hay mucha la integración, la inclusión, entonces es un poquitico más diferente. Pero sí, el problema radica ahí, en que las personas con discapacidad son rechazadas. Por ejemplo, hay muchos colegios que todavía, a pesar de los estímulos, a pesar de las sanciones, a pesar de todo esto, sin embargo, se oponen radicalmente a que una persona con discapacidad ingrese. Ellos dicen, hay institutos especiales que son para ustedes, entonces trabajen, estudien allá. Hay mucha radicalización. Es verdad. Y ahorita nosotros fuera de micrófono hablábamos de la inclusión, ¿sí? Considera que la inclusión hoy en día pues tenemos un ministerio de la igualdad, pero cree que la inclusión viene más de una moda o de una política y no de verdad de una necesidad. No una política, hay una necesidad. Yo creo que hay que inculcar en eso, que hay necesidad de difundir amplias políticas y realmente que la gente se empape y se entere de que nosotros no somos unos seres inútiles, que nosotros podemos aportar mucho en el campo de la discapacidad, es mucho lo que podemos hacer. Por ejemplo, ya tenemos casos, por ejemplo, aquí el alcalde de Cali, a pesar de que le fue mal a Apolinar, le fue un poquito mal en la parte final porque fue mucha la oposición que hubo. Entonces ya tenemos el caso de una persona invidente que logró ocupar una alcaldía de Cali por elección popular. También tenemos el caso de Antioquia, Aldemar Muñoz Castro, que fue magistrado de la Sala Laboral de Antioquia. También tenemos el caso de César Jiménez, que fue mucho tiempo defensor de familia. Después fue también juez. En fin, tenemos muchos, el mismo que les hablaba yo antes, de Rafael Campo, que fue decano de la Facultad de Educación. Entonces, los ejemplos van avanzando, pero muy, muy, muy lentamente. Carlos Horacio, y
no solo en Colombia hemos avanzado, sino también a nivel Latinoamérica. Mirándolo desde una perspectiva más global, has tenido la oportunidad de trabajar con organizaciones como la Unión Latinoamericana de Ciegos, ULAC, y ser presidente, miembro del consejo, ¿cierto?, de esa Sí, institución. soy tesorero, de secretario de finanzas. ¿Cómo desde tu experiencia también has visto el avance en materias de inclusión y políticas de discapacidad visual en otros países? No, hombre, en general Latinoamérica continúa con mucho rezago. La discapacidad se abre paso después del año de 1970, cuando en Inglaterra B.C. Reynolds trató de inculcar mucho este tema y abrirse paso. Entonces, desde 1980 comenzó a abrirse paso muy, muy lentamente la inclusión y la figura de la discapacidad. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en la cuestión de la discapacidad. Entonces, miramos ahí en el caso de que nosotros en los demás países continúan tal cual. Hay fenómenos de inclusión y esta organización, que es una unidad sin ánimo de lucro, trata de meterse en los problemas, como decir aquí la CTC, la CSTC, FECODE, trata de abrirles paso a los gobiernos y entonces ellos hace que los países se incluyan. En general, yo creo que la situación de los ciegos es muy parecida, inclusive en la misma Estados Unidos y en la misma Europa. La situación es de un proceso muy largo, pero hay que acudir a eso. ¿Y cuál dirías tú a nivel Latinoamérica que podría ser el país pionero en avances de inclusión social, de inclusión de discapacidad? Países, por ejemplo, como Brasil, como Argentina, como Uruguay, son países que realmente no nos llevan mucha ventaja, pero sí nos llevan alguna ventaja con respecto a lo que son las personas con discapacidad. Nosotros estamos en la parte intermedia. Por ejemplo, lo que es México, que dicho sea de paso, casualmente me van a escuchar mucha gente que yo conozco de México, los saludo muy especialmente. En Chile también se avanza, pero se avanza muy, muy lentamente. Y en materias de tecnología, digamos que para ti en el ejercicio del día a día, ¿cuál suele ser de pronto la herramienta tecnológica preferida de cara también a poderse comunicar con otras personas de la misma comunidad? Bueno, realmente hay dos temas muy interesantes y dos puntos que permitieron que las personas con discapacidad visual se pudieran comunicar. La cuestión del JAWS, el tema del JAWS, es un sistema que permite, que es una voz parlante que le va leyendo y le va informando cuanto uno lee y escribe. Eso ha avanzado mucho. Y hay otra cuestión de una invención de un ciego australiano, que es el NABDA, también permitió mucho. Entonces, esto no hay duda que nos está abriendo, esto va contribuyendo mucho a que las personas con discapacidad visual se puedan comunicar más fácilmente con cualquier persona y puedan presentar trabajos y puedan presentar temas en las clases, en los demás trabajos, puedan abrirse más paso en ese sentido. De acuerdo, y es que a nivel nacional, si volvemos a Colombia, es política del gobierno que desde el INSI también para todas las personas con discapacidad visual tengan la oportunidad de tener JAWS instalados en sus equipos. Sí, ¿cierto? sí, el JAWS. El JAWS, hay una fundación que se llama AVER, que le permite a uno, le instalan el programa, el JAWS, inclusive una ley del año 1916-17 que Juan Manuel Galán impulsó mucho en el Congreso, que hizo que las personas con discapacidad visual y las entidades que se dediquen a estos temas perfectamente puedan incluirse y puedan hacer de que permitan de que las personas y sea gratuito, ¿no? Tema Sí. gratuito. Y tú siempre te has caracterizado por tener un hambre insaciable para seguir aprendiendo y conociendo y compartiendo el conocimiento. Tenemos las herramientas como JAWS en el computador, el NVDA que también nos permite leer. Los libros también tienes, se me olvida el nombre,
del equipo, pero te permite leer los libros con una locución, digamos, de los aparatos. Aprendes por podcast, aprendes por televisión. ¿Cuál dirías que es como el preferido, pues, el avance tecnológico preferido para ti, en el que te gusta aprender más? No, realmente el podcast. Yo, por ejemplo, los programas de Diana Uribe, como les comentaba al principio de la charla, yo realmente fue un programa que oigo mucho. La historia de Diana Uribe, todos los programas de historia, que primero fue en Radionet, después en Caracol, después en la Radio Nacional estuvo transmitiendo unos poquitos, después y ahora los podcasts de ella. Yo los oigo todos, yo creo que la mayoría, un 95% de los programas de podcast los he escuchado. Claro que también lo que es el braille y lo que es por ejemplo, Joe me ha permitido abrirme paso, sí, ha permitido que uno esté más actualizado. Me voy a devolver un poco en el tiempo al momento de la maestría, porque me llama mucho la atención el por qué usted toma una maestría en educación, ¿sí? ¿Hay una necesidad puntual allí? ¿Considera que necesitaba entender un poco mejor la educación desde adentro para poderla llevar a su comunidad como tal? No mi comunidad. Yo repito, no mi comunidad, sino que realmente necesitaba personalmente estar mucho más actualizado, conocer mucho más instrumentos que yo no conocía. Entonces me abrió muchas puertas eso, porque yo comencé en el año 89-90, comencé la maestría en educación, que como les repito, fue en la Javeriana. Ahí estudié y después me sirvió mucho para la Universidad de La Salle, por ejemplo, cómo se actualizaba la educación. Por ejemplo, permitía que los estudiantes estuvieran más a la mano, fueran mucho más participativos. Todo eso en mi época no era muy común. Entonces eso me abrió puertas. Posteriormente, realmente seguí muchos diplomados en educación y me actualizaban sobremanera. Tienes un diplomado en material virtual asequible de la Universidad de Alcalá, España. ¿Cómo fue esa experiencia de pronto? Fue una experiencia muy bonita porque me ha permitido ponerme más en vinculación con los muchachos. Mucho me sirvió, mucho. ¿Pero la dictaste o la tomaste? La tomé. La tomó. Y todo fue virtual. Virtual. ¿Y cómo fue esa experiencia de una educación virtual? No, esa educación virtual fue muy buena. Ahí tuve la asesoría de Francesco, casualmente, porque Francesco fue fue lector mío, trabajó conmigo por lo menos 5 o 6 años. Y conociendo de pronto hoy los procesos de formación y learning en materia de inclusión de discapacidad, ¿cuáles consideras de pronto que todavía son los retos o oportunidades que tenemos para que las personas, no solo con discapacidad de pronto visual, sino también auditiva, entre otras, puedan seguir aprendiendo a través de formación y learning? No, en ese aspecto es que los hombres, las personas, por ejemplo, tienen su computador y con el JAWS o con el NAVDA le permite a uno comunicarse con muchas personas. Esos son documentos y son equipos que le permite a uno ponerse a tono con las demás personas. Yo creo que no hay ningún problema con respecto a eso. Porque nosotros en un episodio anterior, nosotros hablábamos incluso de que si la educación no llega a los diferentes rincones del país, del mundo, yo creo y considero que está fracasando. Pero si la educación llega, pero no llega con inclusión, creemos que el fracaso va a ser doble. La educación virtual es una oportunidad para que las personas con discapacidad logren educarse. Bueno, lógicamente, lo más preferible es que la educación presencial, realmente ahí sí uno está en contacto con el profesor. Bueno, claro es que debe ser cara a cara, pero sí oírlo es muy importante. Yo creo que es imprescindible la educación presencial, pero yo creo que virtual también, con la ayuda del JAWS y del NAVDA, perfectamente puede tener acceso a lo que tú me dices. ¿Cuál es la visión de educación para el futuro que tiene Carlos Horacio? La visión, no, yo creo que la educación tiene que seguir avanzando.
Educación viene de un verbo latino que es educare, que es vigilar, que es asesorar, que es entrenar, que es dirigir. Entonces la educación puede cumplir un papel importantísimo en las personas con discapacidad y con discapacidad visual mayormente. Yo tengo una duda, ¿cómo uno llega a ser condecorado como el mejor docente del año? ¿Qué metodologías practicó Carlos Horacio para convertirse en el mejor docente? No, hombre, yo realmente hacía que las personas, los muchachos me colaboraban, ellos participaban mucho en clase, yo les ponía temas, ellos me los investigaban, ellos me colaboraron mucho, 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 y era una clase muy, repito, muy participativa, en donde todo el mundo tomaba parte activa en esa clase, y realmente me permitió que los muchachos estuvieran mucho junto a mí. Yo tuve grupos muy interesantes, hombre, muy interesantes. Entonces, repito, todo eso me permitió y no hacer algo especial, no hubo algo especial, no, sino que era común y corriente la clase. Pero sí recuerdo mucho en algún momento esas buenas prácticas que tú cuentas de la participación, y es que realmente a nivel de educación el porcentaje que permite mayor apropiación del conocimiento es la práctica de los saberes, de los conceptos, ¿cierto? Llevar una parte empírica, pero también recuerdo un momento donde con tus alumnos en algunas sesiones les enseñabas braille, ¿cierto? Para que también... Sí. Generalmente en Libertadores, en la Universidad de los Libertadores hubo una clase que se llamaba braille, sí. Entonces yo les dictaba clase a ellas, sobre todo a las niñas de educación especial. Debían estudiar un semestre de braille. Entonces lo estudiábamos, lo practicábamos y ahí estábamos, ahí presentes. De acuerdo, entonces de una manera adicional también inspirabas y orientabas a las personas para que permitieran desarrollar habilidades que permitieran la inclusión a nivel social, ¿cierto? Y también se interesaran más por todas las personas con discapacidad visual. Claro. No, eso permitió, yo creo que fue una época muy bonita en Libertadores, en donde yo les dictaba clases a las niñas de educación especial de séptimo, octavo y noveno. Les dictaba yo todo ese tipo de materias, educación con discapacidad visual, la lectura, la escritura. Todo eso permitía que las personas estuvieran, que se percibieran, se percataran mejor de todos estos temas. Eso yo creo que les sirvió y les ha servido mucho en estos momentos. Y eso es importante, así como nosotros aprendemos inglés o portugués o cualquier idioma, nosotros deberíamos aprender también lenguajes para comunicarnos con las personas con discapacidad. Claro, hombre, claro. Sobre todo que el único sistema especial que requiere la persona eso es el braille. El braille, eso hace que las personas puedan comunicarse mejor. Y realmente hay un decreto del 1730 del 2017 que obliga que el braille sea un sistema en el que se enseñe en los distintos colegios, en las distintas universidades. Eso es importante, eso, ¿no? Si pensáramos a 5 o 10 años, Carlos Horacio, ¿cuáles de pronto esos retos o esa pasión que tienes por seguir aprendiendo y por seguir desarrollando y que te gustaría también que se viviera en el día a día dentro de la sociedad? No, hombre, yo creo que dentro de 5 o 10 años es muy poquito tiempo. Yo insisto en que las cuestiones de la discapacidad, la educación, requiere que realmente sea de una manera mucho más lenta. Hay 20, 30 años, yo creo que muchas personas, por ejemplo, podrán ya ser magistrados, jueces, que pueden ser políticos, pueden ser perfectamente administradores. Entonces pueden tener mucha apertura a universidades. Entonces eso va a permitir, repito, que sea mucho más amplio el tema de la discapacidad, que ya inclusive en el año de 2080, 2090, ya no exista esa barrera tan infranqueable de las personas con discapacidad, sino que tenga todas las puertas abiertas. De 1 a 10, Carlos Horacio, ¿cómo califica las instituciones de educación superior en Colombia? En 7. ¿7 en inclusión? En inclusión, tal vez hasta menos. ¿Menos? Menos. ¿Cuánto sería ese menos? 6, por ejemplo, en 6. ¿Por qué? Porque realmente falta mucho. Por ejemplo, lo que es en las barreras, eliminación de barreras arquitectónicas. Por ejemplo, en Libertadores se inculcó mucho esto,
y no fue posible que la universidad por ejemplo, el ascensor, la eliminación de escaleras, o que estuvieran, por ejemplo, rampas, se inculcó mucho y no se fue posible, no fue posible. Entonces es una cuestión de mucho trabajo, de mucha insistencia para poder salir adelante. De 1 a 10, ¿cómo calificaría los gobiernos distritales en ese tema? No, mal. Por ejemplo, lo que fue Peñalosa trató de incluir lo que fueron los semáforos, ¿qué? Los semáforos auriculares. Trató de inculcar mucho, pero después salió él y eso se quedó así. Después volvió y tampoco hizo nada. Entonces, es muy poquitico lo que se ha avanzado en eso. Muy poquito. Y finalmente, de 1 a 10, ¿cómo califica la tolerancia de la sociedad frente a las personas con discapacidad? 6 también, 6. Realmente es muy poquitica la tolerancia, muy poquitica la oportunidad de poder participar, de poder hacer. Siempre se nos parece que usted no ve, usted es cieguito. Todos esos conceptos están muy arraigados. Entonces hay que irlos. Por ejemplo, nosotros cumplimos, en el año 2025, cumplimos los primeros 100 años de haberse fundado la escuela de Medellín, la primera escuela que hubo en el país. Entonces, eso, repito, hace que estemos muy de acuerdo, estemos muy importados en eso, pero es mucho lo que falta por avanzar en ese sentido. Entonces, todavía es mucho lo que hay que insistir en eso. La sociedad todavía no es comprensiva, no hay muchas barreras, que la parte actitudinal es tremenda también. Exactamente, y es que ahí también tú lo mencionas, la parte actitudinal, y es que en algunas ocasiones nos hace falta también ponernos en los zapatos del otro, ¿cierto? Y entender la situación, porque estamos acostumbrados a que de pronto le decimos, mire, allá está o siga por allá, pero es más de ir de la mano contigo y de pronto con aquellos que también necesitan porque pues carecen de la visual. Y es entender eso, ¿no? Es entender un poco a la persona, es entender de pronto que no tiene la misma habilidad que yo porque no puede ver, y acompañarlo de la mano y ayudarle a llevarlo. Y hablábamos un poquito también en el podcast pasado de que se trata también de trabajar en nosotros mismos desde el ser para ser pues más compasivos y más bondadosos. Entonces yo creo que muy acertado el punto como tú nos mencionas, Carlos Horacio. Sí, claro. No, y ser compasivo no, ser comprensivos, la parte de compasión no tanto. Claro. Hay que inculcar a la gente que debe comprender que esta persona tiene una limitación o discapacidad visual o discapacidad en general, y a ver cómo le colaboramos. Es que vamos hacia una sociedad, eso sí me aterra, muy egoísta, mucho más egoísta. Entonces eso va a ser muy difícil, pero tenemos que insistir en eso. ¿Por qué dices que la sociedad actual va en ese sentido del egoísmo? Yo veo mucho, por ejemplo, las personas como no tratan de colaborarle a ninguna persona, tratan de cómo le imprimimos cierta compasión por caridad. Eso ha sido muy difícil, pero ya le digo, yo creo que insistiendo en eso podemos conquistar algo, pero repito, esto es lento, esto es un proceso. Cuando tú vas por la calle en un trámite que quieres realizar una diligencia o en una cita médica, la gente que hace, la gente que dice, está Bueno, pendiente. generalmente no encontramos tanta dificultad en ese sentido, pero por ejemplo porque yo voy con mi esposa, con Gloria, pero de todas maneras antes era muy difícil. ¿Y usted por qué no hace fila? ¿Qué le pasa? Se han tratado de dictar decretos en ese sentido de beneficiar a las personas con discapacidad, pero tampoco hacen caso. Y ya le digo, por eso hay mucho más egoísmo. Me parece que la solidaridad es algo que está desapareciendo, infortunadamente. Carlos Horacio, nos gustaría también conocer un poco de tu día a día. ¿Cómo es un día desde que tú te despiertas, te organizas, esa actividad que tienes y hasta que te acuestas? Pues lo que es mi día comienza a las 6 de la mañana, comienzo a oír noticias Caracol, noticias RCN, noticias de Melodía, noticias de la W, oigo noticias de la Nacional, oigo un programa muy bueno que me gusta mucho, que es Análisis Unal, que es un programa de distintos aspectos. Por ejemplo, los lunes, por ejemplo, es un tema político,
los martes es un tema social, los miércoles es un tema de carácter de salud, los jueves es un tema económico y los viernes es un tema cultural. Entonces, como ven ustedes, son temas muy variados y me gusta mucho. Me baño por ahí entre 8 y media, después cojo también, yo oigo mucho radio, después oigo, termino de oír todos estos programas de Caracol y después paso a un tema que se llama Hoy por Hoy, de Caracol. Y después paso lo que es al tema de las noticias en Caracol Medellín, Caracol Manizales. Y después oigo Caracol Manizales de 12:30 a 2 de la tarde. Y finalmente pues me dedico mucho a la parte de Diana Uribe, que oigo programas de ella. También, por ejemplo, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, oigo este programa Radio Sucesos, RCN, hasta las 8, y de las 8 a las 10 oigo un programa que me gusta mucho, de 8 a 9, es un programa que me gusta mucho, que se llama Apuntes Caracol, y después oigo programa de El Alargue, de 9 a 11 de la noche, y ahí termino mi día. ¿Le gusta el fútbol? Mucho. ¿Hincha de qué equipo? Deportivo Cali. Del Deportivo Cali. A pesar de lo mal que está, sigo siendo un adicto al Deportivo Cali. No, y no solo al deporte, sino mira, pues a todo lo que nos cuentas, que estás todo el día aprendiendo, ¿cierto? Y estás Actualizado. Está actualizado en materia. Sí, y ahí tengo una pregunta y es, Carlos, ¿ha escuchado la inteligencia artificial? Sí. ¿Qué opina de la inteligencia Yo artificial? creo que eso es como un complemento muy importante que le ha de presentar a las personas en general, pero realmente le permite a uno. Por ejemplo, yo tengo un aparatico que se llama Alexa, y este programa le permite a uno hacer muchas cosas. Por ejemplo, que debo hacer un programa que debo, por ejemplo, que me en la casa, por ejemplo, que me coloque determinada cosa, el agravador, la nevera, en fin, es un programa que va a beneficiar mucho a este tipo de personas, a las personas en general, repito, es en general que uno debe estar ahí listo. Yo creo que es mucho lo que podía hacer, es mucho lo que puede, y yo creo que eso va a beneficiar mucho a las personas y con discapacidad mucho más. Es decir, no es de las personas que considera que la inteligencia artificial vino a terminar con la humanidad e incluso acabar con los puestos de trabajo de muchos, porque es que eso es lo que se dice. Muchas veces vemos el lado negativo de las cosas y no el lado positivo como lo está viendo usted en este momento. Sí, claro, yo me pregunto desde el punto de vista positivo, muy positivo. Ya le digo, y eso va a hacer que las personas estén mucho más alertas. Por ejemplo, la cuestión de estos programas de Alexa, de Google Chrome, por ejemplo, las personas que están a la larga, por ejemplo, ya no necesitaría uno, por ejemplo, que lo desplacen de un sitio a otro, sino que la inteligencia artificial le permite a un robot, le permite a uno que vaya con la persona y sin ningún problema. Carlos Horacio, si nos compartes un referente, alguien que tú admires, de quien aprendes constantemente, ¿quién dirías que es? Referente. Pues yo no tengo así, me sorprende esa pregunta, pero yo creo que no, hombre, que Bueno, nos contabas que te gusta escuchar mucho Diana Uribe, o también si de pronto tienes un libro o una película, un podcast que de pronto te haya marcado y que quisieras también recomendarnos. No, hombre, yo creo que ustedes deben leer mucho. Hay muchos libros y muy interesantes. Por ejemplo, El poder para qué es un tema muy interesante que pronunció Darío de Sandía en el año 1948 y que después él escribió un gran libro sobre eso. También, por ejemplo, Hasta que la muerte llega, de Rafael Ruiz López. Es un tema también muy interesante que le pone los pies sobre la tierra. Y si nos quisieras transmitir un mensaje para nosotros y para la audiencia que te está escuchando y aquellas personas que también tú inspiras y quisieras seguir tu ejemplo,
¿qué mensaje quisieras compartir con nosotros? Bueno, y ejemplo no tanto, pero sí quisiera, por ejemplo, inculcarles a ustedes mucha lectura en general. Por regla general, la mayoría de las personas tienen muchos temas y muchos campos que quisieran seguir. Entonces yo les aconsejaría que leyeran mucho esos temas y que los pusieran en práctica. Yo creo que la lectura es súper importante Vital. para poder adquirir conocimiento, ¿no? Y para poder tener la cultura que uno necesita en ciertos momentos. El mundo necesita de la enseñanza de muchos y del conocimiento de bastantes, ¿no? De bastante, sí señor, de manera que hay que estar pilo en ese sentido. La educación, como lo decíamos en algún momento, necesita llegar a todos porque con educación las sociedades pueden salir adelante y pueden crecer. Sin educación, el atraso puede ser bastante grande, ¿no? No, y la cuestión de la educación es que tiene que actualizarse. El problema en Colombia es que la educación está un poquitico atrasada, se ponen métodos muy antiguos, como enseñar, repito, mucha química, mucha física, a gente que no, a estudiantes, por ejemplo, que no han de estudiar ciencias, por ejemplo, muchachos de humanidades, recabar mucho sobre lo que debe ser, así sea repetitivo y así sea muy vulgar lo que voy a decir, pero realmente deben recabar mucho sobre lo que es la educación, lo que es la humanidad, lo que es todo lo que... Civismo sobre todo, civismo. Pero es que hoy en día no se enseñan ni los principios ni los valores, ¿no? Exactamente, es que por eso lo que les decía a ustedes, la parte de solidaridad está muy decayendo en detrimento. Y eso hace que las personas no puedan realmente hacer mucho. Entonces, y no puedan progresar. Por eso creo que la solidaridad es algo sobre lo que hay que incentivar y lo que hay que recabar permanentemente. Buenísimo, Carlos Horacio. Ya para ir concluyendo, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Qué aporte tú dices me gustaría que fuera recordado por este mensaje significativo, por esta acción significativa hacia las sociedades futuras? Hacia las futuras, no, pero me gustaría que siguieran lo que yo he hecho, que no es mucho, que es mucho lo que falta por hacer, pero ahí vamos abriendo, vamos siendo pioneros en muchas cosas, en muchas causas, que hay que insistir mucho sobre eso. Carlos Horacio, pues ha sido todo un honor de verdad tenerlo aquí como nuestro primer invitado. Creo que este podcast le va a llegar a mucha gente. El mensaje se va a replicar bastantes veces. Y bueno, finalmente creo que hemos cumplido con esta cita que estaba postergada desde hace mucho tiempo, pero hoy la logramos. Carlos Horacio, muchísimas gracias de verdad. No, a ustedes, yo les agradezco mucho a ustedes. En primer lugar, con que yo esté aquí con ustedes participando. Y es una de las cosas que yo quisiera insistir mucho, es el divulgar mucho, sensibilizar mucho a la gente, que la discapacidad visual tiene sus dificultades, claro, pero que es mucho lo que se puede hacer en favor de ellas. Y yo les agradezco mucho y repito, esta invitación espero que no sea la única. Carlos Horacio, ha sido un placer conectar con voces que inspiran como la tuya. Para todos nosotros eres de verdad que un ejemplo de inspiración. Y también si te gustó este podcast, recuerda darle like y suscribir con nosotros. Estaremos compartiendo más contenido como este contigo. Y recuerda, adopta un plan. Bueno, muchas gracias.